hablas así? Pues sí te hablo así, como ves. Yo no soy tu pelele, Tobías. Tú y yo somos socios, y antes que yo, no hay nadie. Y tú hiciste un acuerdo con este hijo de la que me voy a limpiar en él. Y una más de estas, y de veras te voy a porque somos familia. Y eso ya se te olvidó. Mira, ¿qué me estás amenazando? Me vas a matar. Tengo que creer eso que dicen que desapareciste al centeno. Pues sí, créetelo, Y tampoco me hubiera temblado la mano si te hubiera tenido que ayudar a ti, Aquí en el norte, las cosas las resolvemos con hueca. No como los tibios de los chilangos, ahí puros de nada. Tú no eres guacho y eres de aquí. Así es que con hueca. Una de estas más y te parto la madre. ¿Te queda claro, Pues todo eso que ves ahí, lo he trabajado yo con mis propias manos. Lo he sudado y le he puesto harto amor. Porque, ¿sabes? Por muchos negocios que tengamos por la izquierda, siempre es bueno cuidar la reputación, mijo. Grave es eso. Y tener algún negocito derecho para que genere ingreso. Porque si llega el gobierno y te empieza a joder con que, pues, ¿por qué tanta la feria? Y qué, les puedes decir, no hay problema. Pues, ¿de dónde salió? De la agricultura, Eso ya estás aprendiendo, ching. No, pero aparte de eso, se necesita tener un lugar que te amañe, que te haga echar raíces. Y eso es lo que realmente le da sentido a la vida. Pues sí, don Feyo. Yo pensando en eso, la verdad es que ya estoy invirtiendo ahí en 2, 3 casitas. Pero para llenarlas de armas y de pólvora. Por si me tengo que escapar, don Feyo. Qué bárbaro eres. No estoy hablando de casas de seguridad. Bueno, pero con lo trabancado que eres, vas a necesitar un chico por toda la República. No, de verdad hay que tenerle amor a la tierra. Y además, dicen que rico que no se diversifica, que no se multiplica, se convierte en el más pobres. Eso dicen. Buenos días. ¿Qué pasó, mi tesoro? ¿Dormiste bien, Chema? Pues, ¿cómo no voy a dormir bien? Mira nomás, rodeado de naturaleza. El olor a tierra, los pajaritos. ¿Eso andábamos hablando con tu papá? Ay, a él le encanta presumir su amor por la tierra. Bueno, ya me voy. Órale, mija. No te dejes sermonear tú, ¿eh? No, hombre. Qué bárbara, tan chiquita y tan pispireta. Un día todo esto va a ser para ellas. A la grande ya la mandé a estudiar a Europa y a esta en chico rato la mando también. Porque hay algo que aprendí, Chemita. Va a llegar un hijo de la chingada, desgraciármelas. Y pues dicen que corazón que no siente, ojos que no ven. Don Feyo, es ojos que no ven, corazón que no siente, hombre. No, pues sí. Pero pues lo bueno sería que no me enterara. Porque si me entero, me voy a tener que romper la madre a plomazos. ¿Y a dónde vas vestida así, Buen día, primero que nada. Pues, ¿cómo que a dónde voy? Tú me prometiste que me ibas a enseñar a echar bala, vámonos. ¿Yo a qué hora prometí eso? ¿Cuándo te metiste a mi cama? No, pues andaba muy no me acuerdo. Pues yo me imagino que sí andabas bien porque fíjate que llegaste bien y luego te pusiste a tomar y luego te metiste aquí, en la cama. Hasta me contaste un poquito lo de Tobías. ¿Y sabes qué? Sí, te entiendo por qué estás bien enojado. Y Inés sabe lo de Centeno. Y yo se lo dije al Tobías, para que vean que conmigo no se andan con jueguitos, Sí, ya sé. Me habló Inés para pedirme disculpas porque te lo había echado en cara. Oye, ¿qué tal Amanda? ¿Qué fue la que se lo contó? Buenos días. Oye, ¿me puedes traer algo de tomar? Un suero o algo, por favor.
Tómatelas. Te mandé a preparar esto para que te las tomes. Gracias. Y te va a hacer mucha falta porque tienes que recoger muchas cosas. ¿Qué? Ay, dile a tu mamá que no, que la casa ya va a quedar. No, Saúl, no se trata de eso. Soy yo la que ya no quiere seguir contigo. Y el que se va de aquí eres tú. No, Inés, es que no viste cómo me habló. No sé cómo me contuve. Si no supiera que estaba hablando con un asesino de mierda, le hubiera roto el hocico. Pero tampoco lo quiero de enemigo, no más por ti y por el Saúl que por mí. Pero también lo podría meter a la cárcel al hijo de la ¿Tengo con qué? Ya, Tobías, por favor, a ver, siéntate y tranquilízate, ándale, tómate tu café. ¿Qué crees que no puedo? No, me imagino que sí puedes, pero no te conviene. Así que qué bueno que te controlaste, no te arrepientas. Inés, el Ricardo mató a Centeno. Él mismo me lo confesó. Te estoy diciendo que el suegro de nuestro hijo mató a un hombre y tú te quedas como si nada. Sí, mató a un hombre. Y a lo mejor puede matar a muchos más. Tobías, ya no le busques. En verdad, a lo mejor este pleito no tuvo consecuencias. Pero si le sigues buscando, se puede convertir todo en una tragedia. Te lo digo muy en serio, así que por favor, métete el orgullo por donde te quepa, ¿me entendiste? Me complace mucho que estés tan satisfecho con los resultados de la rueda de prensa, primo. Sí, más o menos, ¿eh? Estoy reunido con el Comité de Defensa Nacional. ¿Qué ha pasado con las denuncias que se tiene sobre Tobías Clark? Nos han llegado noticias. Envidia, primo, envidia. Tobías Clark y su hijo Saúl, paralelamente a su espléndido trabajo político, son prósperos empresarios. ¿Y eso qué? Eso puede ser una pantalla para otros negocios. La gente en este país no soporta el éxito ajeno, primo, tú lo sabes. Así es, desgraciadamente. Bueno, termino la agenda pendiente del día de hoy y me voy al DF. Bueno, que tengas un próspero y provechoso día, primo. Ay, mis amores. ¿Ya se alimentaron? Perfecto. Porque tenemos algo pendiente. Antes de entregarme a la edificante labor política. Vengan para acá. ¿Qué te pasa, Amanda? ¿Estás loca? No te puedes levantar un día así y decir, ya no te quiero aquí, vete. No. A ver, es algo que he venido pensando desde hace mucho tiempo. Y no podía tomar la decisión, pero ya... Ya no hagas esto más grande, Saúl. Ya no tuvimos hijos. Lo intentamos, no funcionó. Pues no es tan grave. ¿De dónde te sale tanta Yo ayer me di cuenta de que tú siempre vas a defender a tus papás y que a mi papá se lo van a querer en el momento en el que tengan que salvar el pellejo, ¿sí o no? Eso de la linda familia norteña que íbamos a formar tú y yo es puro choro. Y entendí. Te lo dijo tu papá y tu mamá porque están ardidos por la conferencia de prensa que dijimos. A ver, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y ya, por favor, no empeores las cosas. Solo vamos a ver. Ay, Saúl, a ver, no te pongas en ese plan que no te queda. Me voy a montar, porque tengo mucho que pensar. Y tú también. Cuando regrese, no te quiero ver aquí. Échale pues, mijo. A ver, ahí te va. Mete las manos, ¿eh? No te voy a pegar. ¡Eso! Bueno. ¿Otra vez? Tu patrón, el Chema. A ver, detén, amigo. Espérate, aguanta. Bueno, ¿qué ole? No sabes la casota que te compré, está de poca madre. Aquí estoy disfrutando con los plebes y con la Regina. No, pues qué gusto que estén disfrutando. Aprovecha, Rojillo. Porque ahí, dependiendo de cómo me vaya aquí con el Don Feyo, nos vamos para Colombia.
Ahí te aviso para que te lances tú también. No, pues está bien. Entonces me voy a quedar aquí disfrutando del día con mis hijos. Ahí me avisas y pues ya me lanzo. Ándale, pues. Saludos a la señora y a los niños. Bueno, te dejo porque ya llegan los robles. Señores, bienvenidos. ¿Qué hubo, Chema? ¿Qué huele? ¿Qué dice el hombre? Nada, aquí, esperándolo, con unas frías. Ah, bueno. ¿Tienes calorcito? Va para adentro. Vale. ¿Cómo estado bien? ¿Qué? ¿Qué te dijo tu patrón? ¿Tan poquito nos duró las vacaciones? Ay, la felicidad contigo es muy corta, ¿eh? Oye, bájale. En vez de estarme alarmando de porque me voy, disfrútame porque estoy aquí, hija. ¿Qué pasó? La pelota. ¿La chica o la grande? Las dos, va. Eso. Eso. ¿Cómo me ve, doctora? ¿Cree que ya me puede ir de aquí? Creo que va a demorar un poco más. Pues, ¿qué me van a hacer la rehabilitación acá o qué? Estoy preocupado por mi pierna derecha, doctora. No la siento. Yo creo que se les pasó la mano con la anestesia, ¿no? No son buenas noticias. Una de las balas se alojó en la columna vertebral y no está habiendo la correcta irrigación sanguínea. Hay muchas posibilidades de que le amputemos la pierna. Lo siento mucho. Dile a tu padre que espero que se anime a salir ahora que ya le puse ruedas. Muchas gracias, que Dios me la bendiga, doña Elvira. Que Dios me los bendiga a ustedes. ¿Eh? A ver si la semana que entra tengo un tiempito y paso a verlo. Claro que sí. Ándale. Muchas gracias. ¿Por qué no hacen una fila para que doña Nelly les dé sus centavos? ¡Órale! ¡Ay! ¡Ahí vengo! Ajá. Gracias. De nada, para el sol. ¿Viste que algo bueno se puede hacer con todo ese dinero que hace tu hijo? Pues por lo menos no todos se ven burdeles de mala muerte y alcohol para sus hombres. Pero pues lo que me preocupa es que si los milicos ya vinieron por acá, pues no ha de tardar en venir la policía y... ¿De dónde les vas a decir que sacaste toda esa lana? Bueno, ¿pero qué tuviste? ¿Que yo tengo cara de taruga o qué? No, pero pues te pregunto. Pues de pequeñas empresas, todas legales. Así que ya tú sí sigues buscando trabajo por ahí. ¿Por qué no mejor te vienes a ayudarme aquí con eso? ¿Eh? Bueno, si no te da miedo, pues. No, pues si tú vas a ser la jefa, yo con gusto le entro. Si me da miedo, me consigo un perro. ¡Ay! Por cierto, espérame. Mira lo que te tengo. Para mí. Hombre, un sombrero. Para que no te me vayas a curtir con el sol. No me veo. Gracias, mi amor. Te ves re chulo. Hombre, pues ahora sí estoy listo para el sol. Te ves re chulo. ¿Y todos estos ingresos tienen justificación? Bueno, los que vienen de la chequera del hipódromo, sí. Hay otros que son en efectivo que no. ¿Pero de dónde está saliendo tanto dinero, Marta? Bueno, por las fechas me hace pensar que son las remesas en efectivo que se reciben de Ricardo Almenar todos los miércoles de quincena. Marta, ¿tú estarías dispuesta a declarar esto ante un tribunal? Si es así, ya no los fregamos. ¡Marta! ¿Se puede saber qué chicos hacen en mi oficina? ¿Qué hace este tipo aquí y estos soldados? Vienen conmigo, Clark, porque usted está detenido. Y podemos hacer esto por las buenas, así calladitos y sin escándalo, o por las malas, con fotógrafos, medios y todo el desmadre que a usted le gusta. ¿Cómo ve? Y según tú, ¿de qué se me acusa, Enriquecimiento ilícito, complicidad con el crimen organizado y lavado de dinero. O sea,
todo el dinero que entra de Almenar Paiva como soborno para que usted se haga de la vista gorda. Y eso es apenas lo que se ve, porque seguramente hay más. ¿Qué otro servicio le presta que usted no declara? Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerles que hayan aceptado venir a mi rancho. Como saben, pues yo soy gente de pocas palabras. Así que le voy a pedir al Chema que de una vez nos diga qué es lo que nos está proponiendo. Gracias, don Feyo. Bueno, señores, yo sé que han estado un poquito nerviosos por las decisiones que he estado tomando. Pero pues todo es culpa de Almenar. Como saben, yo me independicé. Le ofrecí un trato. Pero pues terminó vendiéndome a los militares, a la DEA. Y no dudo que los quiera vender a ustedes también. Yo por eso lo que propongo es hacer un frente común contra ese cabrón. ¿Sabes qué, Chema? Conmigo cuentas. Pues también cuentas con nosotros, Chema. Oye, Chema, a mí se me hace bueno que hablemos de esto pues de cómo deshacernos de Almenar, pero también estaría bueno escuchar de a viva voz tuya qué hay de las nuevas rutas. Sí, pues eso es algo que se le ocurrió al Cadena y a la Pelusa. Que nos asociemos ahí con los colombianos, con la guerrilla, con los contras. El chiste es tener feria, merca. Es más, instalarnos ahí. Suena bien, ¿no? Saludcita, señores. ¿Y es que usted no vio oportuno citarme a esta reunión? ¿O es que yo ya no tengo voz porque usted hace las cosas como se le da la regalada gana?